Volvemos con Legítima Defensa. Muchas gracias a todos y todas las que están ahí, como han acompañado desde el 15 de mayo esta propuesta por streaming, que pese a ser por streaming, cuando todo el mundo pensaba que una propuesta por streaming no podía tener semejante caudal de audiencia, lo tiene. Y lo tiene y se puede medir, lo cual es bastante decir porque no te creas tanto las mediciones de rating que después difunden las empresas hegemónicas. Esto acá vos podés ver cuánto nos ven por Facebook, cuánto nos ven por YouTube y saber cuál es el impacto real que está teniendo este programa. Pero todo eso es gracias a vos, gracias a ustedes que nos miran. Tenemos tenemos dos agrados. Uno lo voy a mencionar para la gente porque siempre mucha gente nos había dicho que no teníamos una mesita con una copa de agua y ahora tenemos por primera vez mesita con copa de agua. Pero además tenemos el agrado de recibir al maestro Héctor Florit, una dirigente sindical durante mucho tiempo del gremio de maestros de la FUM, de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Pública, y además ex consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Y bienvenido, Héctor. Muchas gracias por venir. Gracias, Leandro. Lo primero que te quiero preguntar es, porque yo al principio, la primera vez que el ministro Pablo da Silveira habló del tema de la alimentación escolar, de la cantidad de viandas que se estaban entregando en la pandemia comparado con lo que se entregaba todos los días. Él decía, estamos entregando 60.000 viandas cuando habitualmente se entregan más de 200.000. Y sembró la sospecha sobre qué se estaba haciendo. Pensé, está queriendo sembrar suspicacia porque es como la onda, ¿no? Sembrar suspicacias en cada una de las reparticiones del Estado sobre lo que se hacía antes. Pero cuando empezó la insistencia, y a mí me vino el miedo, pero yo no sé si es un miedo exagerado. No sé si realmente el ajuste que se está planteando incluye la alimentación de los niños de las escuelas públicas. Yo realmente me sorprende porque nunca me imaginé que pudiese venir por ahí. Pensé que eso era como algo de consenso social. Una política vieja. Yo creo que ¿no? se está generando un clima de duda, de sospecha, de desconfianza, de implicancia, y en ese clima empiezan a haber actitudes de autocensura, de reprimir algunos legítimos derechos, el ejercicio de algunos legítimos derechos. El otro día encontramos en las redes sociales la denuncia de un grupo de padres de una escuela de Montevideo que la directora exigía que los alumnos se autodeclararan pobres para poder acceder a la copa de leche, que seguramente fue una directora que este entorno de presión, de denuncia, de sospecha, la llevó a tener una actitud obviamente inaceptable. Pero es el cuadro general el que va redundando en este tipo de recorte, en primer lugar, autoinferido, de familias que hoy entran a dudar. ¿La alimentación es un derecho universal o es un derecho para los más pobres? O estoy de vivo, ¿no? Hay familias que piensan, no estaré de vivo porque yo le puedo dar la alimentación a mi hijo y estoy como sacándole comida a los que no pueden. Claro. Me preocupa que haya familias que estén pensando en eso, ¿no? Y porque además eso supone volver al comedor escolar de los orígenes, del año 1920, que empezó focalizado en los niños más necesitados, los niños de las escuelas al aire libre, que tú sabes, el origen de este tipo de escuela era la población más vulnerable, hijos de tuberculosos, con graves riesgos sanitarios o en extrema indigencia. Ese fue el origen de los comedores. Después los comedores crecieron, se expandieron, llegaron a las escuelas rurales, llegaron a las escuelas especiales. Hoy hay 100.000 prestaciones de escuelas que tienen alguna modalidad de extensión del horario. Entonces, el comedor se fue corriendo y empezó a servir para tres fines: la alimentación, la nutrición, la educación para la salud, para los equilibrios alimenticios, para tener una dieta equilibrada. En esta dimensión es muy interesante el aporte que hacen los comedores. Hay una investigación, la tengo por acá, que refiere justamente a los efectos beneficiosos de los niños que tienen las tres ingestas en la escuela, en el comedor escolar, los de tiempo completo, tiempo extendido, en cuanto a que tienen un mejor desarrollo en la relación estatura-peso y menos incidencia de ese factor nocivo que es la obesidad y el sobrepeso, que está afectando a un porcentaje muy alto de niños, por arriba del 25%. Y el tercero,
que la construcción de la empatía, de la ciudadanía, el que comparte el banco escolar, que aprende a reconocerse como igual, usando los mismos derechos, decía José Pedro Varela, obviamente se extiende, y con más razón si quieres, a la mesa del comedor escolar, donde el hijo del obrero y el hijo del doctor comparten la mesa, comparten el menú y hacen uso de un mismo derecho. Entonces, este cambio fue pasar de aquel comedor focalizado en situaciones de extrema indigencia a un comedor como derecho universal que acompaña la extensión horaria, que acompaña la educación para la salud, que acompaña la pauta de construcción de ciudadanía. Este comedor que construye democracia, que construye república y que construye igualdad, es el que está siendo cuestionado por el ministro de Educación. Espero que sea por desconocimiento, porque si no, no se podía decir que era solamente para los más pobres. Es polite, es diplomático. Espero que sea por desconocimiento. Pero es por desconocimiento. Yo quiero saber si, yo creo que la gente tiene que saber si, por lo menos vos, que sos una persona con una enorme experiencia y trayectoria en la dirección, bueno, no solo en el magisterio, sino en la dirección de la Administración Nacional de Educación Pública, ¿pensás que está en riesgo, por ejemplo, en el próximo presupuesto, o está en riesgo en los próximos tiempos la alimentación de miles de niños en las escuelas? Eso tal vez sea muy arriesgado decirlo, pero quiero conocer tu opinión, quizá tu conjetura de repente. Los comedores escolares, la alimentación escolar está bajo sospecha. El presidente del Codicen dijo que no había riesgo. Yo entiendo que sí hay riesgo. Creo que la forma de saber si estamos o no en una situación de riesgo es si la recaudación del impuesto de primaria se va a respetar íntegramente. Ahí hay 3.500 millones de pesos que se recaudan a través del impuesto, y que el 63% va a la alimentación y el resto se destina a otros gastos de funcionamiento y de mantenimiento e inversiones imprescindibles para primaria, que son gastos también bastante rígidos, es decir, es difícil recortar de ese 30 y pico % que queda por afuera de la alimentación. ¿Qué constituye, por ejemplo? Por ejemplo, el transporte para discapacitados, el transporte para niños en escuelas rurales, el transporte para campamentos educativos, colonias escolares, centros de pasantías, internados rurales, internados para chicos con discapacidad, la limpieza en las escuelas, los servicios de vigilancia, el servicio 222 o la vigilancia privada, el mobiliario escolar, las 175 millones para mantenimiento de las escuelas, las obras menores, es decir, claro, cualquier cosa que tocas ahí es un desastre. El ministro piensa que le podría recortar. Difícil, ¿verdad? Sí. Entonces mi preocupación es estos 2.100 millones, el 63% del impuesto, que es alimentación, es el porcentaje más grande. Si producto de estos cuestionamientos, no solamente del ministro, porque después hubo repiques, ¿verdad? La actual directora general de primaria habló de la experiencia en España, que se pagan tickets, después dijo que era una referencia familiar, que de ninguna manera lo estaba planteando, pero bueno, hay cargos en los cuales los comentarios tienen que ser cautos, prudentes, porque son cargos de representación. La senadora Bianchi fue, mucho más allá. Ella sugirió que los niños se llevaran la comida de la casa, desarmando mágicamente todo lo simbólico que implica esta dimensión de construcción de ciudadanía, de comer lo mismo, ¿verdad? Y por supuesto desconociendo que hay una reglamentación muy estricta de primaria por la cual no se puede comer en la mesa un menú que no sea el menú oficial, ¿verdad? Entonces, estamos entrando en un clima donde hay muchos actores que señalan formas de gastar menos, con aquel adjetivo del ministro del gasto fabuloso. Entonces, si no se va a tocar el impuesto, lo más fácil es que se le comunique a la opinión pública
que el refuerzo del crédito que tiene que dar el Ministerio de Economía, esto es una cuestión un poquito técnica del presupuesto, ¿verdad? El presupuesto se gasta cuando hay dinero, cuando hay financiamiento, esto se logra a través de la recaudación del impuesto de primaria, y cuando hay autorización para gastar, que se llama el crédito presupuestal. En el caso del impuesto de primaria hay un crédito básico de unos cerca de 2.000 millones, y después que comienza el ejercicio y empieza la recaudación, se aumenta el crédito y se lo lleva al total de la recaudación, que son 3.500 millones. Bueno, a mí me gustaría saber si ese crédito efectivamente ya se autorizó, con lo cual tenemos la tranquilidad que no solamente se está recaudando a través de la DGI, sino que además el poder político autoriza al organismo a gastar. Con lo que si llegara a quedar algún remanente del gasto proyectado en alimentación, bienvenido, porque podríamos mejorar algo más los textos escolares, las bibliotecas, que también salen del impuesto, obviamente las obras de mantenimiento, las reparaciones, aunque yo tengo todavía muchas dudas de cómo continúa el servicio de alimentación en este marco de servicios excepcionales, como se están dando, ¿verdad? ¿A vos no te consta que ya se haya autorizado ese crédito excepcional? Digamos, no. No es excepcional, ¿verdad? No, es la ampliación, del que ajusta la autorización a lo que se recauda. No me consta, pero ojalá esto sea una tranquilidad que le pueda llegar a los contribuyentes, sobre todo, ¿verdad? Y a las escuelas y a los administradores del Consejo de Primaria. El ministro dijo en comisión incluso que sembró sospechas, ¿no? Casos donde decía, tantas comidas, pero en realidad comieron tantos, ¿y qué pasó con ese sobrante? Como si hubiera una especie de sobrefacturación o de las comidas, ¿no? Una implicancia, un derroche, ¿no? Él fue particularmente agraviante con las autoridades salientes y con las directoras. Si tú me permitís un segundo para que el que escucha entienda cómo funciona un comedor escolar. El comedor escolar funciona sobre un padrón, es decir, la lista de niños que pueden comer, que se hace a partir de la solicitud de los padres al maestro. El director junta las listas que hace cada uno de los maestros. No estoy hablando del de tiempo completo, que obviamente es universal, ¿verdad? O tiempo extendido. Estoy hablando de una escuela de 4 horas. Ahí, en una escuela que puede tener 400 alumnos, cada maestro elabora la lista de aquellos padres que, haciendo uso de su derecho, solicitan comer, y se envía la nómina con la autorización, con el visto bueno de la inspección, al programa de alimentación escolar, y ahí, si es un comedor tercerizado, se le encarga a las empresas que mandan o bandejas o comida a granel, o se le dan las partidas para que el director administre. Es decir, se calcula cuánto es lo que le corresponde a una escuela en función de la cantidad de almuerzos que tiene por la cantidad de niños que están autorizados a comer. Para poner un ejemplo concreto, en un comedor tradicional, por almuerzo y por niño se da un poco menos de 30 pesos, 28 más o menos. Con esa plata el director tiene que gestionar todo el comedor con el asesoramiento del nutricionista. Entonces sabe a principio de mes que un mes de 20 días va a recibir 28 por 20 por niño, creo que da 560 más o menos, y eso lo multiplica por 100 o por 200 y son los 56.000 o 112.000 pesos, si la cuenta me están saliendo bien. Por ahora bien. Venimos bien. Con eso el director trata de administrar un servicio que es muy exigente, porque hay que atender a los proveedores, porque hay que atender a las auxiliares, porque hay que ajustar el menú, porque vienen las nutricionistas, y a fin de mes rinde. ¿Qué quiere decir que rinde? Que suma todas las boletas, se le entrega esas partidas, paga a los proveedores, cada una de esas boletas la firma el cocinero, la firma la inspectora de la escuela, la firma el presidente de comisión de fomento, un representante de la comunidad, la firma la directora.
va y se presenta ante el país, se rinde el comedor. Yo tuve muchos años comedor, es una práctica muy estresante porque no puede faltar ni un peso, porque si no se devuelve la rendición para empezarla de nuevo. Está sometido a un montón de controles, digamos. Enormes. Son porque bueno, por supuesto, después la rendición pasa a los contadores de Hacienda, ¿verdad? Falta la parte de intervención de la delegada del Tribunal de Cuentas. Todos esos controles y toda la gestión del comedor tiene una enorme, recae en la responsabilidad de los auxiliares, los maestros, las directoras, el presidente de comisión de fomento que avala, la nutricionista que controla el menú, la inspectora de la escuela antes de entrar las boletas a Hacienda. Cuando alguien dice que entre el número que yo pedí de comensales y que le di de comer hay una diferencia, o es un problema simple, cuando yo organizo un asado para 20, compro carne para 20 y van 18. Claro, los niños que faltan, por ejemplo. Claro, exacto, son estos. Son los dos que no fueron al asado, son los niños que faltan todos los días en una escuela. Bueno, si lo aclaramos así, si el ministro sale claro, y lo vos aclara tenés que así, tener prevista la comida capaz que desde el día anterior, ¿no? Entonces, por supuesto. sabés qué niños va a ir, que uno se enfermó y no fue. Por supuesto. Ya te queda como un menú más. Primaria, uno de los problemitas que tiene primaria es que todavía tiene un porcentaje de inasistencias alto. El año pasado, sobre 186 días hábiles, la asistencia fue 161. Es decir, hay un 14, 15% de inasistencia. Si el problema es un problema de registro, el ministro sale y lo aclara, dice, bueno, es la diferencia entre los que tengo en lista en el padrón del comedor y los que efectivamente asisten cada día. Y todos los días faltan un 10, un 11, un 8 o un 15%. El promedio, el 15%. Si no es así, y lo que se está instalando es la sospecha sobre la gestión, no se está atacando el consejo anterior, no se está atacando a Irupé, a Pablo o a mí. Se está agraviando a toda esta gente que gestiona el comedor. El comedor funciona, los tradicionales, porque el presidente de comisión de fomento, la vecina que da una mano, el estanciero que manda en la escuelita rural un capón, el director, todos esos trabajan honorariamente, porque el director que tiene comedor a cargo cobra exactamente lo mismo que el que no tiene comedor a cargo. Los demás, los auxiliares, la cocinera, etcétera, dedican muchísimas más horas que las que efectivamente se les remunera. Hay un compromiso con la comida de los niños, con gestionar con estos 27 o 28 pesos los almuerzos, con promediar $1 por día por niño para poder dar de comer a 300.000 porciones por $270.000 por día, es decir, es menos de $1 de promedio por porción, que hay que ser muy cuidadoso cuando se ataca, se descalifica o se pone en tela de juicio nada menos que la alimentación y un comedor que es orgullo en América Latina. Déjame hacerte una pregunta, es dura la pregunta que te voy a hacer porque yo quiero saber, ¿a quién le convendría? Obviamente a nadie le conviene que los niños no coman, ¿no? Pero ¿a quién le convendría ajustar ahí? ¿Al Estado o a los que pagan el impuesto a primaria? ¿Quién le puede convenir esa...? Porque se está ambientando un ajuste, ¿no? Porque si vos pones en brazos sospecha, al final uno tiende a creer que, bueno, ellos quieren, el gobierno, por lo menos el ministro, quiere repartir menos porciones, ¿no? Mi pregunta sería, el decreto 90 del 2020 que obliga a los organismos, no a la ANEP, seamos claros. A la ANEP por escrito exhorta. No, digamos, explícitamente a la ANEP no está obligada. Pero exhorta a los Pero organismos me de da los la 20. impresión que por debajo de la mesa se le está obligando. Pero yo pregunto, si se fuera a aplicar el 15% de reducción, de abatimiento del gasto en inversiones, en suministro, en gasto de funcionamiento, que implica unos 1.400 millones de pesos ese ajuste. Espero que no sea la alimentación, pero también me pongo a pensar, ¿es el transporte de discapacitados?
¿Es la limpieza de las escuelas en el marco de esta necesidad de este clima de riesgo sanitario? ¿Qué sería? Entonces, la voracidad fiscal no puede pasar por arriba el derecho de los niños a comer, porque eso sería absolutamente inaceptable en un país de construcción de una sociedad de iguales, por lo menos en la utopía bareliana. Y a mí me gustaría además dar un ejemplo de los que el ministro se equivocó mucho. El ministro citó en la Cámara varios ejemplos de escuelas donde estaba esta diferencia. Citó, por ejemplo, la 193, la que está ahí, la que era la Noruega, en Barreiro, en Positos, ¿no? Es una escuela de tiempo extendido. Obviamente todos los que están en la escuela, que asisten a la escuela, están en el padrón porque todos tienen que almorzar. Y voy a tomar exactamente los números que manejó el ministro. El ministro dice, en la escuela 193 se pagaron 7.440 porciones, esta es tercerizada. Asistieron 6.831 niños en el mes. El porcentaje de asistencia fue de 91,8%. La verdad, bastante que le eligió mal el ministro. Lo más probable es que en otra escuela hubieran faltado un poco más. Pero desde que empezaron las bandejas, ni el profesor Rama, ni el presidente Bonilla del códice siguiente, ni las administraciones subsiguientes, nadie se animó a decir, mándenme porciones de menos, porque como en general faltan, en lugar de mandarme todas las porciones del padrón, mándenme en 20 menos. Nadie lo hizo. Yo quisiera saber si es esto lo que se está planteando. Se está planteando que nosotros en una escuela donde están autorizados a comer 300, pidamos 250 porciones y el día que van 280, pongamos a 30 niños, sorteemos 30 niños y le digamos, no, a ustedes hoy no les toca comer porque como el promedio es que llegan 250 porque falta ese 15%, bueno, dio la casualidad que hoy el día está lindo, vinieron todos o casi todos, algunos no comen. Esto jamás se planteó. Entonces, yo digo, porque estamos entrando en un terreno con esta instalación de la sospecha y de la duda y la descalificación que termina lastimando mucho. Lastima en términos de igualdad, lastima en términos de enjuiciamiento a los maestros, a los auxiliares, a los derechos de los niños, a las familias que pueden y tienen el derecho de que sus hijos... Mis hijos fueron a una escuela de tiempo completo, a la 41, que está ahí a la vuelta del Palacio Legislativo. No me hubiera gustado que un día no le tocara comer a él. O que alguien lo hubiera hecho parar diciendo, ¿cuán pobre es usted? ¿No puede traerse un tupper de su casa? Mis otros hijos iban a una escuela de 4 horas, los más grandes. Pero nunca tuvimos la afrenta que implicaría algunos niños pueden comer y otros, los que se autodeclaran que realmente lo necesitan, y otros no tienen derecho. Muchas gracias, Héctor Florit, por habernos acompañado. Me quedo con una frase tuya muchas frases me quedo tuyas, pero hay una en particular, dijiste, la voracidad fiscal no se puede meter con la comida de los niños. Yo traducido al barrio le diría, bueno, con la comida de los niños no se jode, ¿no? La verdad que me pone nervioso este tema. Quiero ver cómo se comporta después en el presupuesto. Pero sería terrible que en Uruguay pasáramos de 300.000 chiquilines y chiquilinas comiendo en las escuelas a ajustar ahí, ¿no? Ajustar ahí. No cualquiera ajusta ahí, ¿no? A mí me preocupa y me parece que está bien si vos te preocupás, porque no está nada claro lo que va a suceder. Gracias, Héctor Florit, por haber venido.